Muy buenas noches. Me alegra estar con ustedes en este lugar y de una manera especial venir desde lejos y estar aquí es para mí un privilegio. Esperamos en esta noche, a través de este primer mandamiento, poder reflexionar qué es la ley de Dios para nuestra vida. Y vamos a mirar cómo la ley del Señor es ese cerco que Él ha colocado para que finalmente nos apartemos del pecado y vivamos una vida en santidad. Pero este primer mandamiento es el más grande de todos. Y a veces nosotros decimos que es el cuarto. Sí, el cuarto tiene una connotación en el tiempo del fin, pero no es el más importante. El más grande de todos y el que es la base de todos es el primero. Y por eso en esta noche vamos a pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija. Amén. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. En esta hora, eterno y poderoso Padre, te damos gracias, porque en tu misericordia nos tienes reunidos en este lugar con el propósito de oír tu voluntad a través de tu santa ley. Háblanos, Señor, en cada mandamiento que vamos a estudiar y en especial en este primer mandamiento. Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos hacer de ti el centro de nuestra vida. Por eso, que el Espíritu Santo nos haga entender la profundidad de este santo mandamiento y podamos, Señor, de una manera especial adorarte cada día como el único Dios verdadero. Amén. En el nombre poderoso y eterno de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, ¿por qué debemos estudiar la Santa Ley? ¿Y por qué quizás el Señor colocó en la mente de nuestra hermana el que pudiéramos traer esta temática en este fin de semana? Porque tristemente, desde que el ser humano pecó, el corazón del ser humano tiende hacia el mal. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia el pecado. Y es necesario de una manera especial educar nuestra conciencia, porque hemos nacido con una conciencia distorsionada por causa del pecado. No sabemos escoger entre lo bueno y lo malo. Y por eso es necesario de que desde la niñez los padres puedan direccionar el corazón de sus hijos a través de la voluntad de Dios, para que cuando ellos ya tengan conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, ya tengan con claridad qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios pide para sus vidas. Entonces serán adolescentes, serán jóvenes de bendición para este mundo. Tristemente el diablo ha hecho una tarea terrible. Ha hecho que los padres se distraigan en la educación de los hijos. Y por eso vemos una generación degradada por el pecado, que ha olvidado y que pisotea la ley de Dios. Y por eso no hay temor de Jehová en el corazón, porque no está la voluntad del Señor en la vida de los jóvenes que hoy están creciendo en esta última generación. Y todo viene por el descuido de los padres hacia los hijos. Y por eso vamos a estar estudiando uno de los mandamientos, cómo el pecado, la maldición se transmite de padres a hijos. Porque no se desarrolla y no se implanta la imagen de Dios en el carácter de nuestros hijos. Por eso es necesario estudiar de una manera profunda los mandamientos y la ley de Dios. A través de ella educamos nuestra conciencia para discernir qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. En su santa palabra y en especial en el capítulo 20 del libro de Éxodo se encuentra el decálogo de los 10 mandamientos. Y es en ese capítulo donde el Señor determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso es necesario estudiarlo a profundidad para conocer qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Pregunto, ¿a qué venimos a este lugar?
¿A agradarnos a nosotros mismos o a darle gloria y honra al Creador? A eso venimos, a aprender su voluntad, para que cuando vayamos a enfrentar este mundo pecador, podamos marcar la diferencia, podamos ser hombres y mujeres que llamen al pecado por su nombre, podamos ser hombres y mujeres que podamos marcar una diferencia donde Dios nos coloque y podamos a través de nuestro testimonio mostrar que hay un Dios en los cielos, a quien tememos y a quien deseamos cada día hacer su voluntad. Todo niño que se deja a la deriva, que no se instruye en la ley de Dios, es un niño que finalmente será tomado su corazón por Satanás. Es como cuando usted compra quizás algún terreno y no lo poda, no lo cuida, no está pendiente de ese terreno para que no se llene de cosas. Cuando usted menos se da cuenta, ha crecido maleza y un montonón de cosas han llegado a hacer cabida en aquel lugar. Lo mismo es el terreno del corazón. Cuando la ley de Dios no se entroniza en nuestra vida, cuando no hay una definición de lo que es pecado, le damos cabida a todo lo que el diablo quiera meter a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso el primer mandamiento del decálogo de la ley del Señor dice: y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo. ¿Quién es el que habla? Jehová. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué el Señor empieza diciendo esto? Porque muchas veces se enseña de que los mandamientos son los mandamientos de Moisés. Pero la Biblia dice claramente que es el Señor Jehová quien habló todas estas cosas. ¿A quiénes? A su pueblo. Ya el pueblo que salió de Egipto ya desapareció, ya murieron. Están en las tumbas. Unos obedecieron los mandamientos del Señor y fueron fieles hasta el final. Otros desobedecieron la ley de Dios y recayó sobre ellos las consecuencias. Pero ahora nos toca a nosotros entrar en el escenario de esta vida. Ahora a este pueblo, o sea a usted y a mí, es que el Señor nos habla hoy. Egipto simboliza ese mundo de esclavitud en el que el diablo nos tenía sumidos. El Señor nos ha sacado de allá para que ya no sigamos en una vida de servidumbre. En otras palabras, la ley de Dios, dice la Biblia, es la ley de la libertad. Liberta el corazón y la mente del ser humano de la cautividad del pecado, para que ya no tengamos que seguir sufriendo las consecuencias terribles que el ser humano está sufriendo por causa de la desobediencia a Dios y de pisotear los mandamientos de la ley del Señor. Hermanos, es triste ver cómo día tras día, en especial la juventud, muere por causa del pecado. Y la palabra del Señor es muy clara cuando define lo que es pecado. Búscalo allí en la Biblia. Yo lo tengo aquí en la mente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es la transgresión de la ley. Porque todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues la infracción de la ley es ¿qué? Es pecado. Y saben, todo lo que vemos ahora en el mundo es consecuencia de que el ser humano se ha olvidado de la voluntad de Dios. Y los padres no tienen tiempo para desarrollar en el carácter de sus hijos un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Este mundo sería diferente si en primer lugar los padres enseñasen a sus hijos este primer y solemne mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué quiso decir el Señor? ¿Cuál es la esencia, la razón de este mandamiento?
dar a entender al ser humano que no hay otro Dios, ni en este planeta Tierra, ni en el universo. Solo existe el Dios eterno, creador de todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no hay otro Dios que usted y yo podamos presentar delante del Dios eterno, porque no existes. Todos los dioses que el ser humano ha inventado han sido creados por su propia mano y por su propia imaginación. El único Dios que se manifiesta y que se ha manifestado desde el principio de la creación es el Dios eterno de los cielos, creador de todo el universo. Y saben, mis amados, tristemente, hoy el ser humano va tras los dioses de este mundo. Aunque el Señor ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el ser humano busca cualquier tipo de cosa para adorar. Hay ídolos que se levantan en el corazón y en la mente del ser humano. Pero déjeme decirle que el único Dios verdadero posee los siguientes atributos. Solo Dios es santo. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es santo, que Él es sublime, que en Él no hay pecado. No solamente es santo, solo quien tiene el atributo de que es eterno, que ha existido, que existirá por la eternidad, es el Señor. En el Salmo capítulo 90, versículo 2 dice que desde la eternidad, desde la antigüedad, desde antes que se formasen los montes, Jehová existía. Y Él existirá por los siglos de los siglos. Solo Dios es amor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Y saben, mis amados, solo Dios lo puede todo. Él hizo con el poder de su palabra todas las cosas que ahora existen. Solo Él puede tener el poder de hacer de la nada algo posible. También el Dios único y verdadero es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Delante de Él no hay nada escondido. Delante de Él no hay nada que se pueda ocultar. Todas las cosas están abiertas delante de los ojos de Dios. Los hombres se pueden ocultar. Pueden hacer cosas quizás que el ser humano no ve. Pero la palabra del Señor dice que delante de su presencia no hay nada escondido. Todo está desnudo delante de Él. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. ¿Lo sabe todo Dios? ¿Sabe lo más íntimo de nuestro corazón? ¿Sabe nuestro pensar? ¿Sabe cuando venimos realmente a buscarle con todo nuestro corazón? ¿Sabe si realmente somos sinceros en lo que hacemos? ¿Sabe el Señor si en realidad le amamos con todo nuestro corazón? Pues el Señor lo sabe. Él conoce tu pensamiento. Él conoce tu vida. Y por eso la palabra del Señor dice que Él dará a cada quien según su obra, según el fruto de lo que está viviendo. Pero también dice que otro de los atributos del Dios eterno, del verdadero Dios, el cual pide que no pongamos más dioses, porque no existen más dioses. Solo Él es el único.
Y es porque Él es omnipresente. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé donde tú no me encuentres? Si voy hacia lo alto, allí estás tú. Si descendiere a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. No importa dónde yo me quiera esconder, la presencia de Dios estará allí para encontrar a cada pecador. Y por eso cuando vino el Señor Jesús a este planeta Tierra, dice la palabra en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar aún al más miserable y perdido pecador. No importa la condición, no importa el lugar. El Señor tiene el poder de llegar hasta lo más profundo de cada ser humano para llamarle al arrepentimiento y que estas personas puedan buscar del Dios verdadero, así como usted y yo un día lo buscamos. Pero también en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice que Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué lindo saber esto, porque qué tal que Dios fuera como nosotros. Que hoy estamos bien y mañana ya nuestro temperamento ha cambiado. Que hoy pensamos de una manera y ya mañana estamos desanimados. ¿Qué tal que el Señor hubiese diseñado el plan y le hubiera dicho a Adán y Eva, como les dijo, voy a morir por ustedes, y después de unos años ya se hubiera arrepentido y nos hubiera dejado aquí perdidos para siempre? Pero el Señor lo que habla lo cumple, lo que promete lo hace realidad, porque Dios es un Dios de palabra. Su palabra, dice, es fiel y verdadera. Amén. Y por eso, queridos, el único Dios que posee estas 7 características que simbolizan la perfección del Dios eterno es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios triuno, esa deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajan para nuestra salvación, para nuestra redención y para que pronto podamos estar con ellos por la eternidad. Amén. Pero qué triste, mis amados, que aún sabiendo que el único que tiene estas características es el Dios de los cielos, el ser humano ha querido adorar otro tipo de dioses. Se ha inventado ídolos. En el pasado adoraban al dios Molot. Otros adoraban al dios Baal, que era el dios de la fertilidad. Otros adoraban al dios Mamón. Y cada quien inventaba un dios diferente al cual atribuía cierto poder. Pero saben, queridos, el diablo ha sido muy astuto, porque es la única manera de desviar del corazón del ser humano al único Dios verdadero, para que el ser humano no le reconozca como el creador. Y saben, mis amados, ¿qué es un ídolo? ¿Se ha preguntado qué es un ídolo? ¿Será que ya como hoy no se adoran estatuas y alguno dirá, hermano, yo no tengo ídolos en mi vida? Eso era en el tiempo antiguo, que adoraban al dios Molot, al dios Mamón, al dios Baal. Ya ahora nosotros no, estamos libres, estamos obedeciendo este mandamiento. ¿Será que eso es así? ¿Será que no hay ídolos por los cuales estamos cambiando al único Dios verdadero? Pues la palabra del Señor nos muestra que hay un ídolo en tu vida y en mi vida. Y necesitamos examinarnos, porque quizás ese ídolo le está quitando el primer lugar que solo Dios merece, porque fuera de Él no hay otro Dios. Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él. ¿Qué es un ídolo? Es algo en lo cual usted y yo ponemos nuestra confianza. Ahora hago la pregunta:
¿Realmente en Dios confiamos en todo momento y circunstancia? ¿Es Dios nuestra única esperanza? ¿A Él buscamos en medio de los afanes y en medio de las pruebas de esta vida? En lugar de amar y confiar en Dios, su Hacedor, muchas veces las personas cambian sus afectos que deben ser dedicados al Dios eterno, a ese amor supremo que Dios nos ha dado, y todo aquello que se interponga y dividan los afectos o quite del alma el amor que usted y yo debemos rendirle al único Dios verdadero, o se interponga para impedir nuestra ilimitada confianza, una total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo. ¿En dónde? En el templo del alma. Y saben, mis amados, a veces nosotros tristemente nos afanamos más por las cosas seculares que por agradar a Dios. A veces queremos más agradar al ser humano que agradar al Señor. Y cuando hacemos esto, cuando hacemos la voluntad de los hombres por encima de la voluntad de Dios, esas personas se constituyen en ídolos en el corazón de nosotros, en el templo de nuestra alma. Tristemente hoy dentro del pueblo de Dios se están haciendo muchas cosas que no se deberían de hacer. Y estamos colocando nuestra mirada no en lo que ha dicho el único Dios verdadero, sino en lo que dice tristemente el hombre. Y no estudiamos, no nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y tristemente no estamos adorando al Señor como Dios pide que le adoremos. Pregunto, ¿es como a mí me gusta o es como a Dios le agrada? Es como a Dios le agrada. ¿Saben? El reconocer a Dios como el Dios verdadero debe de enseñarnos a adorarlo como Él lo pide. Es la única manera para que podamos reconocerlo como el único Dios verdadero, brindarle la verdadera adoración que Él desea de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando yo no adoro y no reconozco a Dios en mi vida en primer lugar? Cuando yo hago mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando el Señor me dice haga esto y yo hago totalmente lo contrario? Vea, yo he llegado a ciertos lugares. El otro día fui a tener una campaña a un lugar donde hacía como 10 años no había ido. Y hacía 10 años me había encontrado con una persona que en ese tiempo era muy conflictivo, tenía un carácter fuerte y a todo le ponía problema. Se iba a hacer cualquier cosa y él era el que se oponía, aun cuando era algo que se necesitaba. Y volví 10 años después y la persona estaba allí. Y yo dije, bueno, ese ídolo ya ha sido derrumbado de la vida y del corazón de este hombre. Ahora sí está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ya es un hombre manso y humilde de corazón, porque ya después de 10 años yo creo que ha aprendido a hacer lo que a Dios le agrada y que Dios sea el centro y lo primero en su vida. Y hermano, me encontré con la triste realidad de que la historia se seguía repitiendo. Para él, el hacer su voluntad estaba por encima de hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y por eso he titulado este pasaje el más grande ídolo que tenemos muchas veces nosotros. Cuando usted no se aprende a rendir a Dios, cuando yo no me aprendo a humillar delante de Dios y persisto en vivir una vida contraria a la que Dios pide de mí y requiere de mí, estoy poniendo mi yo por encima de Dios.
Y el yo es el más grande ídolo que posee el ser humano. Pregunto, ¿por qué las personas de allá afuera no quieren buscar del Señor? ¿Por qué no reconocen al Dios creador de los cielos y de la tierra? Porque para ellos más importante es seguir en su vida de satisfacción. Porque para ellos el divertirse en estas cosas, el hacer la voluntad de ellos, es lo más importante. Ahí tienen centradas sus esperanzas y para ellos Dios no importa en sus vidas. Pero saben, mis amados, muchas veces, aunque nosotros profesamos seguir y servir al Señor, hemos caído también en este terrible pecado delante del cielo. ¿Y saben cómo se llama ese pecado? Idolatría. Cuando yo quiero hacer mi voluntad, aun cuando yo sé y entiendo la voluntad de Dios, me vuelvo un idólatra delante de Dios. Hago lo que yo quiera por encima del único Dios verdadero. Y vea lo que dice este pasaje de esta matutina de la Mensajera del Señor a fin de conocerle del 8 de junio. El más grande ídolo. Debemos vaciarnos del yo a fin de dar lugar, ¿para quién? ¿Qué pasa cuando usted no le da lugar a Cristo en su vida? Es porque está reinando el yo. Pregunto, ¿cómo le damos el lugar que Cristo se merece en nuestro corazón? Cuando hacemos lo que a Él le agrada. El Señor dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. En otras palabras, el que dice que me conoce debe de andar como yo anduve. Termino de leer el párrafo. Pero son muchos los que tienen su corazón tan llenos de ídolos que no tienen lugar para el Redentor del mundo. Enfocan sus pensamientos y afectos ¿en qué? ¿En qué, hermanos? ¿A dónde nos lleva el gran ídolo del yo? Al colocar nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra esperanza y nuestra vida entera ¿en qué? En todo lo terrenal. En nuestros negocios, para muchos, el hacer dinero, el trabajo, se ha convertido en un ídolo. No tienen tiempo para Dios, prefieren arruinar sus hogares, su vida espiritual, que darle el primer lugar a Dios en sus corazones. Prefieren centrar su esperanza en la riqueza de este mundo que en darle prioridad a Dios y a la vida espiritual. La palabra del Señor, busque allí en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 26, y vea lo que dice allí. Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué dice? Abra la Biblia y léalo. Léalo, medite en ese texto. Dice, ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Y perdiere su alma. En otras palabras, ¿qué está diciendo o qué está queriendo decir en base a este primer mandamiento? ¿De qué me sirve a mí buscar lo terrenal si dejo a un lado al autor de la vida, al que me da vida eterna, que es el único Dios verdadero que existe y que pide en el primer mandamiento que no pongamos otro Dios delante de Él? En otras palabras, que mi vida desaparezca en Cristo Jesús, que viva cada día para hacer su voluntad, o de lo contrario me estoy colocando por encima de Dios. Tremendo, hermanos. No sé si usted no lo haya visto de esa manera, pero muchas veces cuando damos el enfoque y la centralidad a nuestra vida, el diablo nos lleva a adquirir otros dioses en el corazón. Cuando centramos nuestra voluntad, finalmente Él nos desvía hacia lo terrenal, hacia alguna posición. Hay algunos que no pueden vivir sin los cargos en la iglesia. Si no le dan cierto cargo, entonces se ponen bravos. El Dios del yo se hiere. No sirven a Dios de corazón, los sirven por una posición. Mientras que su yo está exaltado, entonces sí sirve a Dios. Cuando no, entonces se rebelan. Tremendo. Otros centran
su corazón en su familia, en sus hijos. Y muchas veces nos pasa como le pasó al sacerdote Elí. Tristemente, él fue condescendiente con sus hijos. Él le dio preferencia a sus hijos, al yo de sus hijos. Todo lo que ellos pedían y todo lo que ellos querían, él se lo alcahueteaba. Él le seguía la cuerda. Y finalmente estos jóvenes crecieron siendo rebeldes a Dios, haciendo su propia voluntad. El yo se convirtió y se entronizó en los corazones de ellos. Y ya cuando Elí quiso hacer algo, era demasiado ¿qué? Demasiado tarde. Los había perdido, estaban tan degradados por el pecado y habían exaltado tanto su yo que ya no les importaba nada de lo sagrado y ya no les importaba si Dios era poderoso o no era poderoso, a tal punto que un día mezclaron el fuego sagrado con fuego común y se presentaron para desafiar al único Dios verdadero, al Dios poderoso de los cielos y de la tierra. Y saben, mis amados, nunca nos irá bien cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando desafiamos la voluntad del Creador del universo, hay desgracia en nuestra vida. Nunca nos podrá ir bien. Y esto fue lo que finalmente le sucedió a Nadab y Abiud. ¿Recuerdan la historia? Estos muchachos se habían vuelto tan rebeldes delante de la presencia de Dios. El yo había enfocado sus pensamientos en la lujuria, en la lascivia, y cometían aún pecados en el templo. Se acostaban con mujeres allá, cometían lascivia y no había quien los reprendiera. Pero saben, mis amados, aunque Dios muchas veces por misericordia, para mirar si nosotros nos arrepentimos, permite que muchas veces pase el tiempo, pero tarde que temprano las consecuencias de nuestra desobediencia llegarán. Dios tarda pero nunca olvida. Y el Señor dice en su palabra que Él no tendrá finalmente por inocente al pecador. Y estos hombres habían desafiado tanto a Dios que la gracia y la misericordia se terminó para ellos. ¿Saben cuál es el peor engaño satánico? El enemigo nos hace creer que aunque estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, nada nos pasa y nada nos ocurre. Nos va bien aparentemente. Nos ilusiona para que sigamos desafiando de una manera más abierta a Dios. Y finalmente la gracia y la misericordia se acabe para nuestra vida. Y esto le sucedió a estos dos jóvenes. Murieron delante de la presencia del único Dios verdadero a quien no podemos desafiar y pasar por inocentes si no nos arrepentimos, si no nos humillamos, si no doblegamos nuestro yo delante de su presencia. Por eso, mis amados, este mandamiento exige de nosotros que no adoremos a otros dioses, no importa lo que el mundo siga. Debemos colocar nuestra mirada únicamente en el Dios verdadero, y si ya le seguimos, debemos aprender a humillar, a doblegar nuestro yo, a abandonar que estas cosas ocupen un segundo lugar en nuestro corazón. O de lo contrario, con cariño y con amor se los digo, estaremos perdiendo el tiempo aquí. Estaremos dentro de la iglesia, pero estaremos perdidos si Dios no es el centro de nuestra adoración. Muchos vienen a este lugar y vienen a todo menos a adorar al único Dios verdadero. Y qué tristeza, qué tristeza. Y saben, queridos, vamos a ir al al libro de
Isaías, ¿cuál es el resultado de adorar otros dioses falsos, otros dioses ajenos? 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará, y de aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará, los pastoreará con ternura a las recién paridas. Oh queridos, ¿quién como Dios? Dios es grande en misericordia, Dios es lento para la ira, pero Dios no tendrá por inocente al pecador. Isaías capítulo 40, versículo 10 y 11. No, 40. 40, 10 y 11. Así que, mis amados, aunque el ser humano se rebele hoy contra Dios, aunque no quieran reconocer a Dios como el único Dios verdadero, su ira no tarda en llegar sobre esta tierra. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 1. Pregunto, ¿Dios se revela de una u otra manera para darse a conocer al ser humano? Sí. Dios se manifiesta con poder. Vea, hace poquito, como a la 1:30 de la mañana, me sacudieron la cama duro. Ese terrible temblor, terremoto que sacudió este planeta Tierra, y en especial aquí en Colombia. Son manifestaciones que Dios permite para hacernos entender, hermanos, que hay un Dios que dirige este mundo y que llama a cada pecador al arrepentimiento, que nos llama para que lo reconozcamos como el único Dios verdadero, para que quitemos nuestras miradas de todos los ídolos que el diablo ha inventado y que quieren quitar del primer lugar al único Dios verdadero de nuestro corazón. ¿En qué usted y yo tenemos realmente centrada nuestra esperanza? Cuando usted se encuentra en medio de una prueba, de una lucha, cuando usted está pasando por un momento donde se encuentra frente a la muerte, ¿en quién confía? ¿Se desespera? ¿Se estresa? ¿O realmente descansa en aquel en quien ha creído y que sabe que es su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en la tribulación? ¿Es realmente el Dios eterno eso para nuestra vida? ¿Será que Él puede darnos esa paz porque confiamos en Él? Pues la palabra del Señor dice que la ira de Dios está por revelar sobre este mundo. Todas esas calamidades que están sucediendo en cielo, tierra y mar, y que Dios permite, son un llamado para que el ser humano se vuelva al único Dios verdadero. Son un llamado para que el ser humano recapacite de la vida desordenada que lleva y se vuelva al Señor, quien es amplio en misericordia, quien está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Está dispuesto a hacer de nuestra vida una vida de bendición. ¿Saben? El pecado está arruinando miles de vidas hoy. Está degradando a miles de personas. Los vicios, las diversiones y todos los ídolos que el diablo ha metido en la mente y en el corazón del ser humano han cumplido su objetivo: hacer olvidar a Dios de la mente para ir cada día en perversidad, en maldad, en ruina y en maldición. Y esa es la generación que estamos viviendo hoy, una generación maligna, dominada por espíritus demoníacos. Cada día aumentan los demonios en la mente y en el corazón de los seres humanos, y en especial en la juventud, porque quieren experimentar los ídolos que el diablo ha inventado, y finalmente espíritus toman la mente y cautivan el corazón de los jóvenes en este tiempo. Yo he tenido que pasar por esas circunstancias. Recuerdo que un día
Hace poco, hace como unos 2 meses atrás, una madre se me acercó y me dijo: hermano, yo quiero que ore por mi hija, 14 años y ya endemoniada. ¿Y qué pasó? No, hermano, es que ella se entra al cuarto y no hay poder que la saque de allá. ¿Y qué se entra a hacer? No, echa candado. Y yo un día me puse a ponerle cuidado y yo no escuchaba nada. Y para lo último me tocó forzar la puerta. Y estaba con los audífonos y le rapé los audífonos a ver qué era, pura música rock, pura música pesada, metálica. Y estaba poseída por un demonio. Me metí un empujón que casi... Hermanos, muchas veces esto sucede, y casi la mayoría de veces que sucede es porque los padres no han sembrado en el corazón de los hijos el temor al único Dios verdadero. Se ha descuidado la instrucción en el corazón de nuestros niños desde pequeños. Desde pequeños se debe cimentar en el corazón y se debe guiar el corazón pervertido con el que el ser humano ha nacido por causa de la naturaleza que hemos adquirido. Hemos adquirido una naturaleza maligna que dice el apóstol Pablo que lo que yo quiero hacer no lo hago, porque hay algo que opera en mis miembros y soy cautivo de eso. Y la única solución, el único antídoto es la gracia del Señor Jesucristo. Él es el único que puede doblegar esas propensiones, esos deseos y esas tendencias que hemos heredado de nuestros padres a través de la naturaleza caída, para que ya no sigamos sirviendo más a los ídolos de este mundo y aprendamos a servir al único Dios verdadero, que tiene el poder de libertarnos de esa esclavitud. Y lo leímos al empezar el mandamiento: el Señor es el que nos saca de la tierra de Egipto. Él es el que nos saca del mundo perdido en que se encuentra hoy, de la esclavitud del pecado, para que a través de hacer su voluntad podamos vivir una vida en libertad para gloria y honra de su nombre. Amén.